Sí, doctor. El día de hoy yo les voy a explicar sobre la membrana plasmática. Esta es mi maqueta de la membrana plasmática. Voy a explicar qué es la membrana plasmática. La membrana plasmática es una estructura fina, flexible, delgada, que rodea y también delimita a todas las células, tanto en animales como en vegetales. Tiene una función principal. Llega a actuar como una barrera selectiva. ¿Por qué llega a actuar de esa manera? Para separar el medio interno de la célula del medio interno de la célula del medio externo. ¿Ya? ¿Por qué llega a hacer esto? Esto llega a ser para mantener las condiciones necesarias de vida. ¿Ya? Y esta está formada por una bicapa de lípidos, donde se encuentran insertados, ¿qué cosas? El colesterol es uno, las proteínas y los carbohidratos. Estos, estos pueden moverse lateralmente, lo que le da una fluidez y una flexibilidad. Ahora vamos a hablar sobre la estructura básica, que llega a ser la bicapa y la bicapa de los fosfolípidos. El componente principal es los fosfolípidos, que van a hacer todo esto, las tapitas y los palitos. Una molécula con dos partes muy diferentes. ¿Cuáles son esas dos partes muy diferentes? Uno que llega a ser la cabeza polar hidrofílica, que son las tapitas, ¿ya? Es la parte externa, tiene una afinidad por el agua, por lo que se orienta hacia el exterior de la célula, pero también al citoplasma, ¿ya? Que son medios acuosos. Ahora también tenemos lo que son las colitas hidrofílicas, que llegarían a ser los palitos. Estos son cadenas de ácidos grasos. Estos a diferencia de las cabecitas, estos van a llegar a repeler el agua, ¿ya? Por lo que por lo que se orientan hacia el interior de la célula, bueno, no, hacia el exterior, hacia el exterior de la célula, ¿ya? Eh, y estos se van a agrupar partes centrales, alejando el agua de la membrana plasmática, ¿ya? O están alejadas del agua. Después vamos a hablar sobre sus otros componentes importantes también de la membrana plasmática, que llegaría a ser el colesterol, las proteínas. Vamos a empezar por el colesterol. El colesterol es esto. Este se encuentra entre las moléculas de los fosfolípidos. Su función o sus funciones son la regulación, la fluidez, la estabilidad de la membrana plasmática. Cuando hace mucho frío, evita que se endurezca, se podría decir, y se rompa. Y cuando hace calor, reduce su movilidad poniéndole estable, ¿ya? En las proteínas. En las proteínas, estas llegan a ser fundamental y se clasifican en dos tipos. ¿Cuáles son esos dos tipos de proteínas? Las proteínas integrales, que van a ser estas, y las proteínas periféricas, que son estas. En las proteínas integrales atraviesan toda la bicapa. De un lado a otro actúan como canales, como transportadores, también llegan a actuar como receptores, ¿ya? Permitiendo el paso a sustancias que no pueden cruzar por sí solas. Ahora, ¿qué pasa en las proteínas periféricas? En las proteínas periféricas se unen solo a una de las superficies sin atravesar, cumplen funciones. ¿Cuáles son sus funciones? El soporte, la estructura, también son enzimas o en la comunicación celular. ¿Ya? Ahora vamos a hablar sobre los carbohidratos. Los carbohidratos se encuentran solo en la cara externa, como lo podemos ver, está acá,
la cara externa, unidos a proteínas o lípidos formados glucoproteínas. Estas glucoproteínas después y también a los glucolípidos, ¿ya? En conjunto forman, ¿qué cosa van a llegar a formar? La glucólisis. Van a llegar a formar la glucólisis. Y la glucólisis, ¿de qué está encargado? Está encargado del reconocimiento celular, del reconocimiento celular, la adhesión entre la célula y la protección. Ahora vamos a hablar sobre los movimientos de los componentes. En los movimientos de los componentes, la molécula están fijas, fijas, sino que se mueven diferentes, o sea, de diferentes formas se llegan a mover, ¿ya? La difusión lateral es la más frecuente. Los fosfolípidos se desplazan rápidamente dentro de la misma capa. La rotación, van a llegar a girar, pero en su propio eje. La flexión, las colitas se mueven libremente, ¿ya? Ahora hay uno que es el flip flap. El flip flap. Estos es el cambio de una capa a otra, pero esto llega a ocurrir en pocas veces o en pocas ocasiones, se podría decir. Y este requiere de ayuda enzimática porque implica cruzar la zona hidrofóbica central, ¿ya? El mecanismo de transporte de las sustancias. La membrana es selectivamente permeable. Dejan, ay, ¿por qué se ve oscuro? Así, dejan pasar a sustancias o bloquea sustancias según su tamaño, su carga, su solubilidad. ¿Cuáles son los mecanismos? El transporte pasivo. El transporte pasivo no requiere de energía, mientras que el transporte activo sí requiere de energía ATP. Primero vamos a hablar del transporte pasivo. El transporte pasivo ocurre a favor de gradientes de concentración, porque es concentración. Las sustancias pasan donde hay cantidad o donde no haya la cantidad, ¿ya? Ahora vamos a hablar sobre la difusión simple, que está incluido lo que es en el transporte pasivo. Son moléculas pequeñas sin carga, como cuáles: el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua, ¿no? Cruzan directamente a la bicapa lipídica. En cambio, la difusión facilitada, para las sustancias polares o con carga, como por ejemplo la glucosa, los aminoácidos o iones de sodio y potasio, que no pueden atravesar la zona hidrofílica, usan proteínas de canal o también los transportadores específicos, ¿ya? Ahora vamos a hablar sobre el transporte activo, ya que estos requieren energía de ATP. Mueven sustancias en contra de gradientes de menor o mayor concentración. Esto es necesario para mantener diferencias esenciales. Un ejemplo, el más importante, es la bomba de sodio y potasio, que mantienen el equilibrio iónico necesario para la vida de la célula. ¿No? El transporte de masa o vesicular para sustancias muy grandes o cantidades de material, se puede decir así, como como la endocitosis. La endocitosis, esto va a pasar que la membrana se va invagina y forma una vesícula para introducir la sustancia
la sustancia desde el exterior. En cambio, la exocitosis, son vesículas de interior, se fusionan con la membrana para expulsar sustancias al exterior. ¿Ya? En conclusión, la membrana plasmática es mucho más que una simple cubierta. Es nuestra estructura dinámica, organizada, que protege la célula y y también regula su composición química, permite la comunicación para realizar todas sus funciones vitales. Eso es todo. Gracias.